servicio en nombre del Señor de este día miércoles. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por esta hora, este día que usted nos permite de poder estar reunidos nuevamente, mi Señor, como iglesia. Padre Celestial, para un nuevo estudio bíblico, Padre Celestial, de conocerte a ti, de conocer a este Dios que nosotros adoramos, a este Dios que nosotros servimos, clamamos, y conocerte en tus atributos. Rogamos que tu Santo Espíritu, mi Dios amado, sea llevando todas nuestras cargas, pesares, mi Dios amado, culpa, pecado que hayamos cometido ante tu presencia, mi Dios amado, para dejarnos limpios y aptos para meditar en ti y en torno a tu palabra. Padre Celestial, tu Santo Espíritu sea tomando dominio de aquel que habla como aquel que también va a escuchar. Que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros y tu iglesia sea edificada, Padre Celestial, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Estamos avanzando en los atributos. Hoy día vamos, si el tiempo nos da, y según mis cálculos creo que sí nos van a dar, vamos a ver dos atributos de Dios. Al ver estos dos atributos, ya nos quedarían cuatro atributos para ya como dar por término a este ciclo de estudio. ¿Ya? Eh, Hay muchos otros más que nosotros podemos ver si vamos desglosando grano a grano. Hay muchos atributos de Dios. ¿Ya? Hoy día vamos a ver cómo estamos viendo los omni, vimos la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce y todo lo sabe. Vimos también la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede. Y hoy día vamos a ver la omnipresencia. O sea, Dios es omnipresente. Omnipresente. ¿Ya? Como también dijimos en un inicio de este estudio, hay varias formas de clasificar los atributos de Dios. ¿Ya? La más simple es clasificar los atributos de Dios como comunicables e incomunicables, ¿cierto? Pero en cierta medida, todos los atributos son comunicables y no comunicables al mismo tiempo, ¿ya? Dios, en su soberanía, como Él es soberano, transmite ciertos atributos al ser humano con mayor facilidad o con mayor frecuencia que otros atributos, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la omnisciencia, la omnipresencia, como clasificarlo para atributo no comunicable, porque ese Dios no lo transmite tanto, ¿ya? Pero en cierta medida nosotros podemos ejercer ese atributo de Dios de por ejemplo, la omnisciencia, que Él sabe, todo lo conoce. ¿Cómo nosotros lo podemos graficar? Es decir, en cierta medida nosotros sí somos omniscientes. Por ejemplo, cuando alguien lleva haciendo una función, un trabajo, mucho tiempo, ya esa persona se vuelve un experto en esa materia. A lo mejor sin haber estudiado, sin haberse preparado, pero ya el trabajo, la experiencia le da que, a ver, si yo hago esto, me va a dar tal resultado. O sea, él se puede prevenir o puede anticiparse a ciertos escenarios. A ver, si, por ejemplo, no sé, eh, algo muy simple, a lo mejor muy burdo, el que hace pan. Si yo le echo mucha sal, va a quedar salado. ¿Ya? Si le echo mucha levadura, se va a crecer mucho. Entonces, puede anticiparse a ciertos escenarios posibles dentro de su profesión, ¿ya? En cierta medida, eso podría relacionarse como la omnisciencia, conocer los hechos que ya ocurrieron, lo que están ocurriendo, lo que podrían ocurrir y los distintos escenarios. Este atributo en sí, la omnipresencia, es muy difícil que sea comunicable con nosotros, por el sentido que nosotros vamos a ver a qué se refiere la omnipresencia, ¿ya? Entonces, como dijimos, omni procede de la palabra todo, ¿ya? Así que decir que Dios es omnipresente es decir que Dios está presente en todas partes, ¿ya? Decir que Dios está presente en todas partes es lo que encierra la palabra omnipresente. En muchas religiones, en muchas filosofías, Dios es considerado como omnipresente, ¿ya? Pero mientras que el judaísmo y el cristianismo, esta visión se subdivide en la trascendencia y en la inmanencia de Dios. En otras culturas y en otras religiones, la omnipresencia se divide como que Dios lo llena todo,
O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios también llena esta silla, llena ese árbol, llena esa pared, Dios llena todo. Entonces, por eso algunos veneran mucho y ciertas culturas, religiones invitan a abrazar el árbol, la naturaleza, porque Dios también está ahí, ¿ya? Y en nuestra cosmovisión, eso no quiere decir o no interpretamos lo que es omnipresente. ¿Dios está en todo lugar? Sí. ¿Dios lo llena todo? No. ¿Lo puede llenar todo? Sí, pero no lo llena todo, ¿ya? Entonces, por eso abrazar al árbol no tiene mucho sentido porque no es que quiere decir que Dios está ahí, Dios lo creó, sí, podemos ver la creación de Dios ahí, el poder de Dios ahí, sí, pero no quiere decir que Dios está ahí, ¿ya? A lo mismo que los animales. A lo mejor esta parte a los animalistas no les Más gusta. que Dios no esté ahí, es más bien Dios no habita ahí, ¿o no? Porque Sí, en sí Dios está en todo lugar, por donde nosotros Él va a estar. Pero si yo estoy al lado del árbol está porque estamos con Él. sí, pero Pero que, no quiere decir que esté con Él. claro, que no esté ahí en el árbol precisamente, ¿ya? Claro, habitarlo o estar, ¿ya? Porque ese pensamiento es del panteísmo, que Dios es todo, la roca es Dios, todo es Dios, ¿ya? De Dios que habita, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que, o lo que la Biblia afirma, es que Dios está presente en todas partes y no está limitado a ninguna ubicación o espacio físico, ¿ya? Que Dios está en todas partes y no está limitado a espacio físico. Y hay una gran diferencia a Satanás y los demonios, ¿ya? Porque muchas veces en el credo popular cristiano, sobre todo pentecostal y neopentecostal, se piensa que Satanás está en todos lados. Entonces la iglesia que está en Maipú a las 7 de la tarde está atando a Satanás que está en ese lugar, mientras que la iglesia de acá de Peñalolén también lo está atando porque dice que Satanás está en esto, entonces atamos al hombre fuerte, y la iglesia que está allá en República Dominicana también está atando a Satanás, y la iglesia que está en Punta Arenas también lo está atando. Entonces, hay ¿cómo se llama? Un pensamiento de que Satanás también tiene esa característica. Como es un ser que no vemos, que está en el aire, entonces no sabemos bien a dónde está. Pero bueno, si no sabemos, también es probable que esté con nosotros. Pero Satanás y los demonios no son omnipresentes, ¿ya? Y en cómo nos basamos en eso, bueno, en varios pasajes, pero uno de los pasajes más clásicos es Job. Pues dice que se presentan los hijos de Dios, y eso también me llama la atención, se presentan los hijos de Dios delante y se presenta Satanás. Y le pregunta, ¿dónde andabas tú? De rodear la tierra, de recorrer la tierra. ¿Ya? Entonces, lo puede recorrer a una velocidad mucho más mayor que nosotros, sí, pero se tiene que trasladar. Dios no, Dios está en todo lugar, en el mismo momento. Y ahí vamos a ver unos pasajes igual, ¿ya? Entonces, la presencia de Dios es continua a través de toda la creación. No hay un flujo intermitente que se deje ver, sino que es continua a través de toda la creación. Aunque puede que no se revele en la misma manera o la misma intensidad, en el mismo tiempo a toda la gente, pero está en ese lugar en el mismo momento, ¿ya? Con manifestaciones distintas. Quiero que vayamos al Salmo 139. Nosotros podemos ver, obtener un panorama completo de lo que son los atributos de Dios, podemos ver que cada uno de ellos compone al otro atributo, sostiene al otro atributo, pero por sí solo se puede distinguir. Se pueden trabajar en conjunto, en armonía, que si uno se sale, se cae todo el aparato, pero se puede distinguir fácilmente cada uno de ellos. ¿Ya? Para poder entender un poco más en lo que el atributo de Dios y que nos traiga más luz, por ejemplo, cuando hablamos que Dios es eterno, que lo hablamos, Dios es ilimitado por el tiempo, es eterno, no tiene principio, no tiene fin. No hay un momento en que Él existió y no va a haber un momento en el cual Él vaya a terminar. Nosotros vamos a terminar, pero Él siempre va a seguir. Y el otro atributo es la espiritualidad.
que Dios es espíritu. Entonces, por ende, lo físico, lo geográfico no lo limita a Dios. El espacio-tiempo no lo limita. Entonces, poder entender la eternidad de Dios, la espiritualidad de Dios, nos ayuda a entender por qué Dios es omnipresente. Nos trae más luz a saber, a entender un poco de que Dios está en todo lugar. Entonces, la omnipresencia de Dios, este atributo de Dios distingue a la cosmovisión religiosa de los dioses de Israel frente a las otras religiones paganas, ¿ya? En el Oriente Antiguo, en el tiempo de Israel, los dioses eran concebidos como dioses territoriales. O sea, esta es mi área. Y los dioses nórdicos también. Este Zeus arriba, Hades abajo. No podéis pasarte, este es mi territorio. Poseidón estaba en el mar. Él era el rey de ahí. Zeus tenía cierta fuerza, pero no tenía dominio en el reino de Poseidón. Entonces eran totalmente territoriales. Entonces estos dioses tenían poderes específicos y límites específicos. Cuando aparece esta nueva cosmovisión, y por mientras busquen Primera Reyes 20-28, Primera Reyes 20-28, cuando se empieza a edificar, se empieza a trabajar esta nueva cosmovisión de que este Dios, el Dios abrámico, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios omnipresente que está en todo lugar, ya se empieza a diferenciar y a distanciar de las otras cosmovisiones religiosas de aquella época referente a los dioses. ¿Quién tiene Primera Reyes 20-28? Ya. Dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Amén. Aquí, ¿cuál fue el error de los sirios? ¿Por qué Dios entregó los sirios en manos de Israel? El mismo texto lo dice. ¿Por qué Dios decidió entregar en las manos de los israelitas los sirios? Pero específicamente, ¿por qué? Los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles. ¿Y eso a qué atañe? O sea, ¿a qué ofende? A la omnipresencia de Dios. No, Dios es el Dios de los montes, no de los valles. No, yo soy Dios de los montes y de los valles, porque yo estoy en todo lugar. Entonces, por esa, esa fue la blasfemia que hicieron los sirios de que Dios era solamente limitado. Ahora, ¿están en un error ellos? No. ¿Por qué razón? Porque esa era la cosmovisión que tenía de los dioses. Está en un error de achacar esa cosmovisión al Dios de Israel. Y, el Dios, y al final dice, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no el Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. O sea, pero ¿cómo te voy a ofender tanto? Si total, si cuál monte, valle, cuál es la diferencia. No, es que están atacando mi reputación, están atacando mi esencia. Yo soy Dios de toda la tierra. No de los montes, yo no me limito a espacio, no me limito a altura, no me limito a profundidad, no me limito a anchura, yo soy el Dios de toda la tierra. Entonces, para que esta gente vea que yo soy Jehová, Dios de Israel, ¡pum! Por eso lo entrego. Sí, pero como Dios lo sabe todo y como te dice, quizá para ellos pensaban que Dios era el Dios de los montes, quizá su entendimiento era hasta ahí, no que Dios podía ser el Dios de los valles, pero Dios sabía si ellos tenían ese conocimiento. Dios sabía Entonces, que ¿cómo Él lo entregó entonces? Dios sabía que tenía ese conocimiento y para mejorar y sacar ese conocimiento errado, lo entregó en las manos de Israelitas. Y así, por lo mismo, cuando a Moisés le dijo, y sabrá toda la tierra quién es Jehová.
Por esa forma, a lo mejor podemos diga, pero Dios es Dios, de esa forma, Dios se da a conocer a todos los demás. Y él lo dice, yo soy un Dios santo, celoso, que yo hago todo por honor a mi nombre. Nosotros fuimos creados por honor a su nombre, nosotros somos sustentados por causa de honor a su propio nombre, para traer gloria a su nombre. ¿Ya? Entonces, como la reputación y el nombre de él fue afectado, los entregó. ¿Ya? Ahora, pregunta importante, Es un verso muy largo. pregunta importante. Cuando vemos a este Dios que es eterno, inmenso, omnisciente, omnipresente, que se encarnó en la persona de un ser humano, eso quiere decir que Dios perdió su omnipresencia estando en el cuerpo de Jesús, ¿no? ¿Y cómo nosotros lo podemos ver o cómo podemos responder a eso? Que Jesús seguía siendo Dios. Claro. Jesús seguía siendo Dios porque nunca debemos olvidar de que Él fue 100% hombre y 100% Dios, ¿ya? Entonces, Él, como Dios, se conservó los atributos a sí mismo divinamente, por siendo Dios, pero limitó el uso de estos atributos en su, como por decir, en su nueva función, ¿ya? Por ejemplo, Él sabía como Dios trino, Jesús sabía cuándo va a ser la hora y la venida de Dios. Cuando le preguntaron cuándo va a ser el fin, solamente mi Padre que está en los cielos lo conoce. Ah, Jesús no conoce. No, Jesús sí conocía. Solamente se limitó a no dar esa información en ese momento, en ese entonces. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la importancia? Ninguna. ¿Cuál fue el sentido de que le hayan hecho esa pregunta? Solamente algo terrenal, no algo espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, un caso muy típico. La gente tiene muy típico y simple. Hay que ordenar, mover todas estas bancas. Están ustedes tres, la manayana, la pastora y usted. Y me dicen, pastor, ¿usted puede mover las bancas? Sí, sí puedo. ¿No ayuda? No, no quiero ayudarle. Ah, el pastor no tiene la fuerza para mover las bancas. No, sí tengo la fuerza. Solamente que no quiero en ese momento ayudarla. O no quiero utilizar la fuerza. ¿Ya? Así igualmente Dios, en esa característica, se limita en el uso y la razón de utilizar esa, ¿cómo se llama? Es el 100% de la capacidad de sus atributos. Por ejemplo, cuando Jesús va a orar por Lázaro, dice, Padre, gracias porque ya me respondiste. Él ya en su omnisciencia sabía que Lázaro, incluso mucho antes, cuando le avisaron y él se demoró, él sabía que Dios, como siendo Dios él mismo, lo iba a resucitar de entre los muertos. Y ahí nosotros podemos ver la capacidad de su atributo de la omnisciencia. ¿Ya? Entonces, así como la omnisciencia de Dios presenta aparentes paradojas debido a las limitaciones humanas, a nuestra mente humana, así también la omnipresencia, ¿ya? Porque a nosotros nos cuesta entender de que hay un ser que conoce y sabe todo, ¿ya? Porque es algo que nosotros luchamos cada día de saber y conocer todo. Pero Dios ya lo sabe. Entonces, en nuestra cabeza humana nos cuesta entender eso. Ahora, imagínense entender de que hay un ser que está en todo lugar, en todo momento, en cada instante, ¿ya? Ahora, otra, otra pregunta difícil. Y una de las paradojas importantes. Si Dios está en todo lugar, ¿la presencia de Dios también está en el infierno? Sí, de tanto lugar. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser el castigo de los malvados que son enviados a ese lugar si Dios está en todo lugar? Donde sufren ilimitadamente, incesantemente, el castigo de sus pecados.
Algunos dicen que el infierno es que ellos van a estar castigados por no contar con la presencia de Dios, que ese va a ser el castigo. ¿Dios está en todo lugar? Sí. ¿Y está en el infierno? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el castigo de esos maluros? Porque según Mateo 25:41 dice que el castigo de ellos es del que está en el infierno es la separación de esa pobre alma con Dios, ¿cierto? Pero si Dios está en ese lugar, ¿cómo opera la separación? Si Dios no está en el infierno, entonces no es omnipresente, porque omnipresente, la característica es que está en todo lugar. Puede ser como, por ejemplo, la misma iglesia. Dios está en un servicio, ¿cierto? Y hay hermanos que tienen al Señor, pero hay gente que llega que no conoce al Señor o que en realidad va siempre y no conoce al Señor y están prácticamente delante de la presencia del Señor, pero no le sienten, no le conocen, algo como eso, así, ¿Ya? algo así. Yo diría, no lo quieren aceptar. Están, pero no lo aceptan. Ya, sí. Ya. Y yo creo que sería como aplicaría como el papá como a un hijo cuando está como enojado. Él está ahí, pero no le habla porque está enojado con él. Entonces, como así, como que marca distancia con respecto a ellos. Y no tendrían permitido adorarle, que es lo que uno va a hacer cuando esté también en el cielo, y como poder gozar de ese gozo que uno va a tener en lo que está en el infierno, no puede. El tema es que el ateo o el agnóstico o la gente que no cree en Dios es por una sencilla razón, algo totalmente humano y lógico, humanamente. Y por eso lo tildan como el amigo imaginario. Como no lo ven, su conciencia y su mente dice que no existe, ¿ya? Por ende, es ilógico para ellos hablar de la presencia de Dios. ¿Cómo voy a hablar de la presencia de alguien que es espíritu y es invisible? Que no lo veo. Nosotros lo sentimos, ¿cierto? Ya. Entonces ahí se puede excusar un poco, no, que no lo veo, pongámoslo en esa línea de razonamiento. No lo veo, no creo, Tomás, ¿ya? No lo veo, no creo. Pero la diferencia es que estando en la presencia de Dios, ellos en el infierno, ellos van a ver a Dios. Entonces esa presencia o esa ilusión o ese nombre ya va a tomar forma y cuerpo, en sentido figurado, porque van a ver a Dios. Recordemos la parábola del mendigo de Lázaro que muere a la puerta de este hombre rico. El hombre rico, en la parábola que nos describe Jesús, ¿qué es lo que ve? Ve a Abraham sosteniendo al mendigo. O sea, ve a Dios, en la figura de Abraham, el seno de Abraham representa a Dios, sosteniendo y consolando al mendigo. Entonces, este hombre va a ver a Dios. Entonces, conscientemente, porque tanto aquí en la tierra y en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nunca enajena nuestra conciencia. Él, el hombre que estaba en el infierno, en el Seol, vio a Abraham y conscientemente dijo, es verdad, Dios es real. Ahí yo tengo como, Claro. ahí yo tengo como una duda que siempre me hace. ¿Cómo no nosotros, sabiendo todo lo que vivimos, como no sé, que no se enajena a nuestra conciencia, vamos a poder reaccionar ante aquellos que se perdieron, que nosotros amábamos, que No, estimamos? que nosotros no vamos a tener conciencia de eso. En ese sentido, porque nuestra mente, nuestra plenitud va a estar tan concentrada en Dios, Que vamos a reconocer solamente a los que están y los otros como vamos también a los ser, vamos a reconocer. y los otros Pero podemos no ser sé, olvidados. pero la Biblia no nos habla si nosotros vamos a mirar. La Biblia habla y nos muestra ahí que es el rico que vio a Lázaro, Sí, pero no habla, nunca nos muestra que Lázaro ya miró es o rico. habló con el rico, Ya. ¿ya? Entonces ahí no O lo sea, sé. sería el castigo, no, para nosotros sería como disfrutar solo en la presencia de Dios, para ellos sería como el rico darse cuenta de que sí existía y ahora no puede gozar de eso, que sí No, pues existe. no tiene, si él deseaba solamente una gota
de de agua agua. para calmar su dolor y no puede, no había, Yo diría que si uno tuviera como ese sentimiento, ya cuando esté en el cielo y vea a sus familiares, uno no va a poder disfrutar de la plenitud del gozo, porque va a estar sufriendo por ver sus seres queridos que están ahí, entiendo, en el infierno. claro. Bueno, eso es un tema que también vamos a hablar dentro, pero mucho más adelante, ¿ya? Pero es un No buen se tema, adelanten, señor. Siempre nos queremos adelantar, hermana Agustina. ¿ya? Entonces, Dios está presente en todo lugar, pero no necesariamente está presente para bendecir en todo lugar, ¿ya? En algún aspecto, volvamos al ejemplo de Moisés con el pueblo. Moisés estaba arriba hablando con Jehová y Jehová estaba abajo viendo a la pueblo. Arriba estaba entregando la bendición de la ley, abajo estaba viendo para juicio de ellos mismos, ¿ya? Entonces, así como algunas veces Dios está separado de sus hijos debido al pecado, y ahí pueden anotar al margen Isaías 52:9, Isaías 52:9, y está totalmente lejos de los impíos, y ordena que aquellos sin Dios que viven en la oscuridad al fin de todos los tiempos vayan a un lugar de castigo eterno. Dios aún está ahí en medio de todo eso. Él sabe lo que sufren las almas que ahora están en el infierno. Él conoce su angustia, sus gritos, su respirar, sus quejidos, sus dolores, conoce todo. Él está allí en todo sentido, como un perpetuo recordatorio de su pecado que han creado un abismo entre todas las clases de bendición que ellos pudieran alcanzar. Porque el mayor pecado es no reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, para terminar este punto, la omnipresencia de Dios debería servirnos como recordatorio de que no podemos escondernos de Dios cuando nosotros hemos pecado. ¿Ya? Eso debería traer conciencia a nosotros cuando fallamos, cuando caemos en falta, de que no podemos ocultar nuestro pecado. ¿Por qué razón? Porque Él sabe y conoce todo y Él está en todo momento y en todo lugar. Ahora, sin embargo, podemos regresar a Dios en arrepentimiento y fe sin siquiera tener que movernos de nuestro escritorio, en cierto sentido. No tenemos que hacer tal expiación, tal ritual, no tenemos que trasladarlo físicamente, geográficamente de un punto a otro para pagar ciertas mandas, no tenemos que hacer nada ritual para poder buscar perdón, sino que como Dios está presente en todo lugar, nosotros en ese mismo lugar podemos arrepentir. Sí. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Mire, busquemos el Salmo 132. Que uno busque el Salmo 132 y otro busque 1 Corintios 3:16. Salmo 130. Salmo 132, versículos 13 y 14 y 1 Corintios 3:16. ¿De cuál? ¿Cuál? Salmo el 13 y 14. Es así. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Amén. ¿Un ratito? Sí. 1 Corintios. ¿No sabes que soy templo de Dios? Amén. Aquí nosotros podemos ver una gran diferencia entre la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios en el Antiguo y en el Antiguo Testamento. Dios se refiere que va a habitar en medio de la nación completa, que Él ha escogido a Sión, o sea, a Israel, como habitación para estar siempre en ese lugar de reposo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos dice de que cada uno de nosotros somos el templo, la habitación, el tabernáculo
del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo que mora en nosotros. Entonces, hay una gran diferencia entre un concepto y otro. Dios mora, sí. ¿Cómo Él decide morar? En el Antiguo Testamento, en la nación, y en el Nuevo Testamento, en cada individuo. ¿Ya? Y eso, como la frase que dije anteriormente, nos debe llevar a ese sentido de conciencia, de que la omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está habitando en mí. Eso me tiene que llevar a un sentido de vivir y de estar consciente en cuya presencia estoy. Y también si nosotros pecamos, que eso va a ser inevitable, en ese mismo momento, en ese mismo acto, Dios es fiel para perdonarnos. Porque cuando nosotros hemos sido sellados, hemos sido apartados, no quiere decir que la pecaminosidad ya salió de nosotros, sino que tenemos este libre acceso de arrepentirnos, esta como facilidad, en cierto sentido, en el buen sentido de la palabra, no así como simplificándolo simplemente, pero esta facilidad de acercarnos a Dios al trono de la gracia para pedir oportuno socorro. La gente que peca o que se siente afligida, que se siente necesitada, que no conoce a Dios, que no es salva, ¿qué es lo que hace? Muchas veces busca a alguien, se traslada a otro lado, busca a la iglesia, al pastor, aquí y allá, ¿para qué? Para buscar socorro a su aflicción. Nosotros no, pues nosotros tenemos ese descanso de que estando en nuestra casa, en nuestra habitación, en el baño, en el trabajo, en la micro, en todos lados, cerramos nuestros ojos, meditamos y Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, también esos dos pasajes nos grafican un poco cómo Dios, siendo omnipresente, distribuye su omnipresencia en cada aspecto. ¿Ya? Quiero hacer una preguntita que no Sí. está en el estudio. ¿Por qué de repente uno puede estar en cualquier lugar y a uno le da como ese deseo de orar, como de apartarse y buscar como un lugarcito para orar? ¿Por qué le llega como esa sensación? Porque ahí el espíritu es la que le está animando a orar. Puede ser, a lo mejor nosotros no sabemos la causa, o muchas veces Dios impulsa a orar, por cierto, trae una imagen a nuestra cabeza, no sé, pues, o la hermana Agustina, pum, Amén. orar. O una situación, Señor, mira, estoy aquí, por ejemplo, una vez me ha pasado orar, Señor, me moviste a orar, pero no sé por qué, pero tú haces la obra, Señor, donde sea, donde esté, y de repente en la oración aparece como un nombre o aparece una imagen y me guía hacia allá. Sí, porque una vez, ante mucho tiempo, yo estoy durmiendo en mi casa y siento que de pronto así de que, ay, fulano, Ujú. el nombre de la persona. Y nada, dice así, obedecerme, ¿y en qué hora? Digo, Dios, no sé por qué, pero tú sabes por qué tú me traes esta persona a la mente. Bueno, y después más tarde yo la veo. Digo, ¿sabe que yo estaba durmiendo y tuve que levantarme ahora por usted? Y me dijo, ya, ¿a qué hora fue eso? Y yo le dije, a tal hora. Ah, dele gracias a Dios. ¿Y por qué, hermano? Mire, que íbamos en un carrito y no iba a pasar un camión por encima. Oh. Dije, ah, bueno. No, y entonces hoy, donde yo trabajo, hay cámara en todos los lugares. Es lo único que no hay cámara es en los baños. Y yo estoy así, de repente estoy en la cocina y siento ese deseo como así de orar. Digo, Dios, pero no te oro, aquí hay tanta cámara. Dios, déjame ir al baño. Y me fui al baño y me hinqué a orar. Digo, bueno, Dios, no sé. Tú Sí. sabes por qué. Porque ahí no me trajo a nadie Mm. en la mente de que orara por mí. Exacto. Hay situaciones que Dios nos impulsa a orar simplemente para estar apercibidos. A lo mejor era algo para nosotros mismos, un dardo del enemigo, qué sé yo, en nuestra familia, en nuestras circunstancias, para que Dios nos fortalezca, o simplemente nos mueve a orar por situaciones puntuales. Y eso es, bueno, y eso es, no lo hace, entonces no hay ninguna consulta, no comentario. Amén. Entonces, oramos al Señor dándole gracias a Dios por este nuevo estudio, el nuevo tiempo que nos ha dado. Recuerden, el día de mañana el calendario sigue normal, tenemos estos cultos especiales, Sí. ¿ya? Pero aquí, Aquí. Sí. lo que pasa es que los jueves yo todavía la sé cada noche estoy en el trabajo. Ah, sí. No, por eso los días jueves es jueves por medio. Para que no, sí, Siempre me toca tarde los jueves. ya. Entonces, mañana vamos a hablar sobre dar con doctrina, disciplina espiritual, que es la adoración.
¿Ya? Pastora Yamil, ¿nos lleva en oración? Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por Amén. un día que tú nos concedes, Señor amado. Te damos gracias, Padre celestial, por permitirnos estar en un nuevo estudio bíblico, Señor, conociendo más de ti, conociendo cada característica, cada atributo que tú tienes para con nosotros, mi Dios bendito. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, por cada uno de esos atributos, Señor, y que están a nuestro favor, Padre Amén. celestial. Gracias, Señor, por quien tú eres, Padre Así, celestial. Señor. Mi Dios amado, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás acá, Señor amado, que estás en Sí, estos Señor. momentos junto a nosotros, Padre Sí, celestial, Señor. como estás también en quizás en cuántos lugares estás en todo el mundo, Señor, y en cuántos servicios, en cuántas oraciones estás Amén. escuchando, Señor amado. Te damos gracias porque tú estás siempre presente, Amén. Señor, Sí, y donde quiera que vayamos, tú estás ahí. Amén. amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque eso es un alivio para nosotros, es un bálsamo en nuestras vidas, saber que siempre estás ahí, Señor. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial. También te damos gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, que tú Sí, le amén. sigas bendiciendo, que tú le sigas llenando de tu gracia, sigas fortaleciéndolo,